El precio del primer contacto. La Asamblea Galáctica tenía reglas para todo. Reglas sobre rutas comerciales, reglas sobre colonización, reglas sobre el intercambio de tecnología. Pero su regla más sagrada era sobre el primer contacto. Cada especie merecía una oportunidad de unirse pacíficamente a la civilización galáctica, lo que hizo que lo que le sucedió a la doctora Sarah Chen fuera aún más imperdonable. Sarah había sido la esperanza más brillante de la Tierra en xenobiología. Con solo 28 años, ya había revolucionado nuestra comprensión de las estructuras celulares alienígenas. Cuando la humanidad detectó las primeras señales de los puestos de observación de la coalición en el borde de nuestro sistema solar, ella fue la elección natural para liderar nuestro equipo de primer contacto. Venimos en busca de conocimiento y amistad, había transmitido desde su pequeña nave de investigación mientras se acercaba a la enorme estación de la coalición. La respuesta había sido alentadora. La coalición, una alianza de 7 especies espaciales, parecía genuinamente interesada en un intercambio pacífico. Durante 3 meses, Sarah trabajó incansablemente a bordo de la estación principal de la coalición, compartiendo los descubrimientos científicos de la Tierra mientras aprendía sobre tecnologías alienígenas. Sus informes semanales a la Tierra estaban llenos de un entusiasmo ilimitado. Tienen tanto que enseñarnos, escribió, y están fascinados por cómo hemos abordado los problemas de manera diferente. Vamos a cambiar la galaxia juntos. Tenía razón sobre cambiar la galaxia, pero no de la manera que esperaba. La coalición no era la entidad pacífica y unificada que parecía ser. Los Mktai, una de sus especies miembro, vieron el rápido progreso tecnológico de la humanidad como una amenaza. Habían visto a otras especies jóvenes ascender antes, y su solución siempre era la misma: intervención temprana. El informe oficial lo llamó un desafortunado accidente de laboratorio, un fallo de contención en uno de los laboratorios de investigación de alta energía. El cuerpo de Sarah fue devuelto a la Tierra con las condolencias formales del Consejo de la Coalición. Pero había algo que no sabían sobre los humanos. Somos muy buenos en el reconocimiento de patrones. El accidente había sido demasiado perfecto, demasiado contenido. Las grabaciones de seguridad mostraban lagunas inexplicables. Y lo más condenatorio de todo, el asistente personal de IA de Sarah había logrado transmitir un último mensaje encriptado momentos antes de su muerte. Están mintiendo. La respuesta de la Tierra sorprendió a todos, incluida la coalición. No hubo amenazas, ni demandas de justicia. En cambio, la humanidad simplemente se retiró. En una semana, todos los representantes humanos habían sido retirados del espacio de la coalición. Las negociaciones comerciales cesaron. Los canales de comunicación quedaron en silencio. Los intentos de la coalición por contactar fueron recibidos con respuestas automáticas sobre dificultades técnicas. Están en shock, aseguró el liderazgo Mktai al Consejo de la Coalición. Se recuperarán y volverán, humillados por el recordatorio de su lugar en la galaxia. Confundieron el silencio de la humanidad con debilidad, nuestra retirada con miedo. No se percataron de la masiva movilización de recursos que ocurría en todo el sistema solar de la Tierra. No se preguntaron por qué nuestras operaciones mineras en Marte se habían triplicado en escala. No se extrañaron de las enormes firmas energéticas provenientes de las lunas de Júpiter, descartadas como primitivos experimentos de fusión. Durante 5 años, la Tierra esperó, planeó y construyó. La coalición gradualmente se olvidó de la silenciosa especie de Sol 3, centrando su atención en asuntos más urgentes. Pero en las profundidades del cinturón de Kuiper, algo estaba tomando forma. Algo que haría que la galaxia recordara a la humanidad para siempre. El proyecto se llamó Némesis, y redefiniría el concepto mismo de nave de guerra. No meramente una nave, sino un mundo móvil. Una construcción tan masiva que tenía su propia gravedad, tan avanzada que rozaba la magia, tan poderosa que podía reducir planetas a cenizas. Cada ápice del ingenio humano, cada gramo de nuestro poder industrial, cada avance tecnológico secreto que habíamos ocultado a la coalición, todo se invirtió en Némesis. Y en su corazón, exhibido en el centro de mando principal, había un simple holograma, la última sonrisa de la doctora.
Sarah Chen capturada por una cámara de seguridad momentos antes de su asesinato. Debajo, una frase en latín antiguo: recuerden por qué construimos. Los analistas de la coalición habían identificado correctamente las habilidades de reconocimiento de patrones de la humanidad. Lo que no lograron entender fue nuestro patrón de respuesta cuando alguien mata a uno de los nuestros. Estaban a punto de aprenderlo. 5 años exactos después de la muerte de Sarah, Némesis emergió del cinturón de Kuiper. Mientras la masiva nave comenzaba su viaje hacia el espacio de la coalición, su comandante, la almirante Elena Santos, abrió un canal al comando de la Tierra. Némesis está operativa. Entrando en la fase 1. La respuesta fue inmediata. Recuerden por qué construimos. El silencio de la humanidad estaba a punto de terminar. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La estela del proyecto Titán. Las primeras señales de que algo andaba mal provinieron de las estaciones de monitoreo del espacio profundo de la coalición. Sus sensores cuánticos detectaron una anomalía gravitacional moviéndose a través del espacio a velocidades que no deberían haber sido posibles para un objeto de su masa. Los informes iniciales fueron descartados como fallos de equipo. Después de todo, nada tan grande podía moverse tan rápido. Luego comenzaron a llegar las confirmaciones visuales. Imposible, susurró el alto comandante Vexal de la Fuerza de Defensa de la Coalición mientras estudiaba la pantalla holográfica. El objeto era más grande que muchas lunas. Su superficie era de un negro perfecto que parecía absorber la luz misma. Sin motores visibles, sin armas obvias, solo una enorme esfera moviéndose con propósito deliberado hacia el espacio de la coalición. Tráiganme al embajador Mktai, ordenó. Ahora. El embajador Krell llegó en minutos, sus escamas normalmente prístinas opacadas por el estrés. ¿Lo has visto? Un objeto de ese tamaño no debería poder moverse así, dijo Vexal. Solo los requisitos de energía serían. Se interrumpió, recordando algo de hace 5 años. Esas firmas de energía de Júpiter, las que sus analistas dijeron que eran experimentos de fusión primitivos. Las escamas de Krell se oscurecieron aún más. Puede que hayamos calculado mal. A bordo de Némesis, la almirante Elena Santos se encontraba en la esfera de mando central de la nave, una sala de 1 kilómetro de diámetro que servía tanto de cerebro como de corazón de la nave. Pantallas holográficas mostraban las posiciones de cada nave de la coalición en un radio de 100 años luz. Otra mostraba la distancia en constante disminución a la estación principal de la coalición. Informe de estado, ordenó. Todos los sistemas nominales, almirante, respondió su segundo al mando, el comandante James Chen. Era el hermano de Sarah, habiendo solicitado el traslado a Némesis en el momento en que se anunció el proyecto. El motor cuántico está funcionando por encima de las especificaciones. A la velocidad actual, llegaremos al espacio de la coalición en 6 horas. ¿Y nuestros invitados? La nave diplomática de la coalición mantiene su posición a nuestra popa. Han enviado 16 mensajes solicitando comunicación. Elena se permitió una pequeña sonrisa. Déjalos esperar. Han tenido 5 años para hablar. Ahora es nuestro turno. Némesis era la obra maestra de la humanidad, pero no era solo un arma. La nave representaba cada avance que la humanidad había ocultado cuidadosamente a la coalición. Manipulación de la gravedad cuántica que permitía su tamaño y velocidad imposibles, reactores de energía oscura que producían más energía que algunas estrellas, sistemas de conversión de materia que podían reconstruir la estructura de la nave en tiempo real. Pero su característica más impresionante no era tecnológica. Era psicológica. Némesis fue diseñada para ser un símbolo, un mensaje de que la humanidad había trascendido las expectativas de la coalición. El casco exterior de la nave estaba compuesto por miles de millones de espejos cuánticos microscópicos, cada uno capaz de absorber o reflejar la luz con una eficiencia perfecta. Esto permitía que Némesis apareciera como un vacío absoluto en el espacio, o cuando se deseaba, proyectar imágenes a través de su masiva superficie. Naves de la coalición aproximándose, informó el comandante Chen. 3 naves de guerra clase acorazado apoyadas por una docena de cruceros. Justo a tiempo, asintió Elena.
Comienza en la fase 2. A través de la superficie de Némesis, los espejos cuánticos se activaron. La perfecta esfera negra se transformó, su superficie ahora mostrando una imagen en tiempo real del espacio detrás de ella, haciendo que la masiva nave fuera casi invisible. Solo la ligera lente gravitacional de las estrellas distantes revelaba su presencia. La flota de la coalición se detuvo, sus sensores luchando por rastrear la nave repentinamente fantasmal. Luego, lentamente, comenzaron a aparecer imágenes en la superficie de Némesis. Grabaciones de la estación principal de la coalición de hace 5 años, imágenes de seguridad que mostraban los últimos momentos de la doctora Sarah Chen. Evidencia del sabotaje. Los movimientos de los agentes MKTAI, todo lo que la humanidad había descubierto durante 5 años de paciente investigación, exhibido en un lienzo más grande que un mundo. La estación principal de la coalición nos está contactando, informó el comandante Chen. En pantalla, ordenó Elena, y activen los conjuntos primarios. A través de la superficie de Némesis, miles de paneles de 1 kilómetro de largo comenzaron a deslizarse, revelando lo que yacía debajo de la piel de espejos cuánticos. No armas tradicionales, sino algo mucho más aterrador. Tecnología tan avanzada que violaba lo que la coalición creía posible. El administrador de la estación, un Bexdolly llamado Kurban, apareció en la pantalla principal de la esfera de mando. Su especie era normalmente conocida por su compostura inquebrantable, pero sus tentáculos faciales se retorcían de ansiedad. Nave desconocida, comenzó, han entrado en el espacio de la coalición SIN. Soy la almirante Elena Santos de la nave terrestre Némesis, interrumpió ella. Y ustedes van a escuchar. La IA de la esfera de mando destacó cambios sutiles en la postura del alienígena. Reconocimiento, miedo, comprensión. Bien. Después de todo, recordaban a la Tierra. Hace 5 años, asesinaron a una de nuestras científicas, continuó Elena. Pensaron que éramos débiles, primitivos, que aceptaríamos sus mentiras sobre un accidente, que conoceríamos nuestro lugar. Hizo un gesto y nuevas imágenes aparecieron en la superficie de Némesis. Grabaciones de la historia de la Tierra. La Gran Muralla China, las pirámides. El primer alunizaje, las colonias de Marte. Y finalmente, la propia Némesis en construcción. Deberían haber estudiado nuestra historia con más cuidado, dijo Elena. Los humanos tenemos una respuesta peculiar a ser subestimados. No nos enojamos. No buscamos venganza inmediata. Planeamos. Construimos. Trascendemos. Los conjuntos primarios estaban ahora completamente desplegados, revelando no armas, sino algo que hizo que los científicos de la coalición miraran con incredulidad. Tecnología que no debería existir por otros 1000 años según sus modelos de desarrollo. Podríamos haber construido armas, continuó Elena. Podríamos haber creado una nave diseñada únicamente para la destrucción. En cambio, construimos esto. Un recordatorio de que no nos entienden en absoluto. La consola del comandante Chen sonó. Almirante, estamos recibiendo miles de solicitudes de transmisión de todo el espacio de la coalición. Todas las especies principales quieren hablar. Elena sonrió. Esto era exactamente como estaba planeado. Némesis no era solo una demostración de fuerza. Era la forma de la humanidad de anunciar que las reglas del juego habían cambiado. La coalición pronto aprendería que matar a la doctora Chen no había acobardado a la humanidad. Había despertado algo mucho más peligroso, nuestro potencial. Envíenles a todos la misma respuesta, ordenó Elena. Díganles que la humanidad está lista para hablar. Pero esta vez, como iguales. El juego apenas comenzaba, y la humanidad tenía todas las cartas. La galaxia tiembla. La sesión de emergencia de la Asamblea Galáctica fue la más grande en la historia registrada. Representantes de más de 300 especies abarrotaban la antigua cámara en Neural Prime. Sus argumentos y susurros creaban una tormenta de sonido que los amortiguadores acústicos de la cámara luchaban por contener. El primer orador Nlon, un miembro de la antigua raza de los archivistas, levantó sus 4 apéndices cristalinos pidiendo silencio.
Las luces de la cámara se atenuaron y un holograma de Némesis apareció en el centro de la sala, girando lentamente para mostrar su verdadera escala. En todos nuestros registros, que abarcan 20.000 años de civilización galáctica, comenzó Lon, su voz resonando por la cámara, ninguna especie ha alcanzado jamás este nivel de avance tecnológico con tanto secreto. Los humanos no solo nos han sorprendido, han dejado obsoleto todo nuestro entendimiento de la progresión tecnológica. La delegación K'tai se movió incómodamente mientras los flujos de datos comenzaban a pasar a través del holograma, mostrando las capacidades observadas de Némesis. La tecnología de espejos cuánticos de la nave por sí sola violaba 3 leyes de la física supuestamente inmutables. Sus reactores de energía oscura producían más energía que algunas civilizaciones en un año. Y su tamaño. Su tamaño debería haberla convertido en una bestia desgarbada e imposible de maniobrar. En cambio, se movía con la precisión de un caza. Los humanos tienen más que armas, señaló el representante Arsani. Sus patrones bioluminiscentes mostraban una profunda preocupación. Tienen comprensión, conocimiento que creíamos imposible para una especie de su edad. La pregunta ya no es qué pueden hacer, sino qué harán. A bordo de Némesis, la almirante Santos observaba los procedimientos de la asamblea a través de transmisiones entrelazadas cuánticamente. Todas las especies importantes del espacio conocido estaban allí. Sus representantes iban desde seres de energía hasta formas de vida basadas en silicio y cosas que apenas se registraban como vivas según los estándares humanos. Todos ellos centrados en una cosa: el imposible salto adelante de la humanidad. Están empezando a entender, observó el comandante Chen, pero no del todo. Elena asintió. Creen que Némesis es el punto final. No se han dado cuenta de que es solo el principio. En todo el espacio de la coalición, los efectos de la llegada de Némesis se extendieron por las civilizaciones. Las redes de comunicación cuántica estaban abrumadas por el tráfico mientras las especies compartían información, teorías y temores. Equipos arqueológicos se apresuraron a reexaminar antiguos artefactos humanos, buscando señales que pudieran haber pasado por alto. Estrategas militares ejecutaron simulación tras simulación, tratando de encontrar formas de contrarrestar una nave que parecía ignorar las leyes físicas. Pero fueron los científicos los más afectados. Todas las principales instituciones de investigación de la galaxia estaban estudiando los datos visuales de Némesis, tratando de entender cómo los humanos habían logrado lo que creían imposible. Solo los espejos cuánticos habían provocado 3 revoluciones científicas diferentes en cuestión de días. Almirante, informó el comandante Chen, estamos detectando firmas de energía significativas de múltiples mundos de la coalición. Están intentando replicar nuestra tecnología. Elena sonrió. Justo a tiempo. Inicien la fase 3. A través de la vasta superficie de Némesis, nuevas imágenes comenzaron a aparecer. No grabaciones esta vez, sino transmisiones en vivo desde la Tierra y sus colonias. Niños jugando en parques bajo ciudades cúpula en Marte. Científicos trabajando en laboratorios flotantes sobre Venus. Artistas creando esculturas de gravedad cero en los anillos de Saturno. Esto es la humanidad. La voz de Elena se transmitió por todas las frecuencias, llegando a cada rincón del espacio de la coalición. No somos sus enemigos. No somos sus superiores. Somos simplemente lo que sucede cuando subestiman el potencial de una especie. Las imágenes cambiaron, mostrando la historia de la Tierra. No los logros tecnológicos esta vez, sino los culturales. Arte, música, literatura, filosofía. Las cosas que hacían a los humanos. Humanos. Mataron a uno de los nuestros, continuó Elena, pensando que nos mantendría en nuestro lugar. En cambio, nos mostró exactamente de lo que somos capaces. Némesis no es un arma. Es un recordatorio. Un recordatorio de que cualquier especie puede trascender sus limitaciones si se le presiona lo suficiente. En la Asamblea Galáctica, el silencio se apoderó del lugar mientras las implicaciones se hacían claras. La humanidad no solo había construido una nave imposible. Lo habían hecho manteniendo una fachada de inferioridad tecnológica. Lo que significaba, cuanto más están ocultando.
La pregunta provino del representante Vexali. Su confianza habitual destrozada. La respuesta llegó en forma de nuevos flujos de datos que atravesaban las pantallas holográficas de la asamblea. Patentes. Artículos de investigación. Avances tecnológicos. Todos fechados años antes de la revelación de Némesis, todos mostrando avances mucho más allá de lo que la humanidad había compartido con la coalición. Intentamos ser buenos ciudadanos galácticos, continuó la voz de Helena. Compartimos lo que pensamos que estaban listos para recibir. Jugamos según sus reglas, pero cuando mataron a la doctora Chen, nos enseñaron algo importante. Las reglas deben cambiar. La consola del comandante Chen se iluminó con nuevas alertas. Almirante, estamos detectando fluctuaciones cuánticas en los principales astilleros de la coalición. Están apagando sus instalaciones de producción militar. Helena asintió. La coalición no era estúpida. Entendían que si la humanidad podía construir una némesis, podían construir más. ¿Y si esto era lo que los humanos construían en respuesta a una sola muerte? La galaxia está cambiando, transmitió Helena. La pregunta no es si se adaptarán, sino cómo. Estamos dispuestos a compartir todo. Todos nuestros avances, todos nuestros descubrimientos. Pero primero, debe haber justicia. La Asamblea Galáctica estalló en caos mientras los representantes se daban cuenta de la elección que tenían ante sí. Adaptarse a una galaxia donde la humanidad era una potencia principal o enfrentar la obsolescencia. La era de subestimar a los humanos había terminado. Y en algún lugar de los vastos núcleos informáticos de Némesis, un holograma de Sarah Chin sonrió. Su muerte, en efecto, había cambiado la galaxia, solo que no de la manera que sus asesinos habían previsto. Justicia y misericordia. La Cámara del Consejo de la Coalición nunca se había sentido más pequeña que cuando la almirante Helena Santos caminó por sus antiguos pasillos. Se movía con pasos medidos, su uniforme formal de la flota terrestre en marcado contraste con las ornamentadas túnicas de los consejeros alienígenas. Detrás de ella, Némesis colgaba en órbita, su forma masiva visible incluso a la luz del día a través del techo transparente de la cámara. Están acusados, la voz de Helena resonó por la cámara, de sancionar el asesinato de la doctora Sarah Chin. La evidencia ha sido presentada. La verdad es conocida. ¿Cuál es su respuesta? El alto comisionado Mktai, Sarax, se levantó de su asiento. Sus escamas, una vez brillantes de orgullo, se habían opacado a un gris pálido. Actuamos como siempre lo hemos hecho. Cuando una especie asciende demasiado rápido. Actuaron por miedo, interrumpió Helena. Pero no es por eso que estamos aquí. Estamos aquí porque pensaron que podían matar a uno de los nuestros sin consecuencias. Los registradores cuánticos de la cámara capturaron cada palabra, transmitiendo los procedimientos a toda la galaxia. La humanidad había insistido en una transparencia total, sin sesiones cerradas, sin sombras diplomáticas. La voz del comandante Chen llegó a través del enlace neural de Helena. Almirante, los escaneos cuánticos están completos. Hemos confirmado la ubicación de cada agente Mktai involucrado en la muerte de la doctora Chen. Helena asintió con un gesto sutil. Este era el momento culminante. La galaxia observaba, esperando la venganza de la humanidad. Los propios Mktai ya habían evacuado sus mundos centrales, esperando una represalia aniquiladora de planetas. En la historia humana, comenzó Helena, su voz suavizándose, hemos aprendido duras lecciones sobre la justicia y la venganza, sobre el precio de la escalada, sobre la diferencia entre el castigo y el cambio. Hizo un gesto y pantallas holográficas aparecieron por toda la cámara, mostrando no armas ni amenazas, sino algo completamente diferente: escuelas, hospitales, centros de investigación, todos construidos por humanos, todos sirviendo a múltiples especies. La doctora Chen creía en compartir el conocimiento, continuó Helena. Creía que diferentes especies trabajando juntas podrían lograr más que cualquier civilización individual trabajando sola. Su último proyecto, en el que estaba trabajando cuando la mataron, era una teoría unificada de la xenobiología que podría revolucionar la medicina para todas las especies.
La cámara del consejo quedó en absoluto silencio mientras Elena metía la mano en su uniforme y sacaba un pequeño cristal de datos. Esta es su investigación completa. Todo lo que descubrió, incluidos los avances que hizo justo antes de su muerte. Avances que podrían salvar miles de millones de vidas en toda la galaxia. Colocó el cristal en el podio central. Esta es nuestra justicia. No la destrucción, no la venganza, sino precisamente lo que intentaron evitar. Conocimiento compartido que lo cambiará todo. La voz del comandante Chen llegó de nuevo. Los sensores de Némesis detectan un aumento de la actividad neural en todos los miembros del consejo. Están empezando a entender. Elena asintió levemente. Los agentes responsables de la muerte de la doctora Chen serán entregados a un tribunal neutral. Serán juzgados y enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Pero la civilización Nktai en su conjunto, su castigo es vivir en la galaxia que la doctora Chen soñó construir. Con otro gesto, activó el cristal de datos. La cámara se llenó de datos holográficos. Curas para enfermedades que habían plagado a las razas espaciales durante milenios, soluciones a la degradación genética que amenazaba a varias especies antiguas, y lo más importante, un marco para comprender cómo diferentes formas de vida podían colaborar a nivel celular. Némesis nunca fue sobre la destrucción, reveló Elena. Es una estación de investigación móvil, la más grande jamás construida. Esos conjuntos que pensaron que eran armas, son fabricadores médicos capaces de producir tratamientos para cualquier especie. Los sistemas de energía que temían, están diseñados para alimentar tecnologías de sanación a escala planetaria. El consejo estalló en un caos de voces. Pero Elena levantó la mano pidiendo silencio. Pero hay una condición. A partir de este día, todos los avances médicos y científicos derivados del trabajo de la doctora Chen deben ser compartidos. No más acaparamiento de conocimiento. No más usar la tecnología como un arma para mantener a otras especies en su lugar. A través de su enlace neural, Elena pudo ver las redes cuánticas iluminándose por toda la galaxia a medida que las implicaciones se hacían claras. La humanidad no solo había construido una superarma. Habían creado una forma de forzar la cooperación y el avance a escala galáctica. Mataron a la doctora Chen porque temían en lo que la humanidad podría convertirse, concluyó Elena. En cambio, ayudaron a crear exactamente aquello por lo que ella estaba trabajando. Una galaxia donde las especies deben colaborar para avanzar. El alto comisionado Nktai se levantó lentamente de nuevo, sus escamas ahora mostrando patrones de profunda vergüenza y comprensión. ¿Y si rechazamos estos términos? La expresión de Elena permaneció neutral. Entonces tendrán que vivir con el conocimiento de que su miedo y su orgullo negaron a su pueblo el acceso a tecnologías médicas que podrían salvar millones de vidas. Némesis no está aquí para destruirlos. Está aquí para ofrecerles una elección. Evolucionar o estancarse. Arriba, visible a través del techo transparente, la superficie de Némesis comenzó a cambiar. Los espejos cuánticos se desactivaron para revelar su verdadero propósito. No un arma de guerra, sino un monumento al ingenio y la esperanza humanos. Un recordatorio de que la mayor fortaleza de la humanidad no era nuestra capacidad para destruir, sino nuestra capacidad para transformar la tragedia en progreso. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y eso era exactamente lo que Sarah Chen habría querido. Nuevo amanecer. 5 años después de la revelación de Némesis, la galaxia había cambiado de formas que ninguna especie podría haber predicho. La masiva nave ahora orbitaba una estación recién construida en el corazón del espacio de la coalición. Su superficie de espejos cuánticos mostraba un flujo constante de avances médicos y científicos de toda la galaxia. La doctora Kira Chen, la hermana menor de Sarah, se encontraba en la bahía médica principal de Némesis, observando cómo médicos alienígenas de una docena de especies trabajaban juntos, aplicando la investigación de su hermana para salvar vidas. La bahía era más grande que la mayoría de los hospitales, capaz de tratar a miles de pacientes simultáneamente. Tu hermana estaría orgullosa, dijo la almirante Santos, ahora sirviendo como representante de la Tierra en el nuevo Consejo Científico Galáctico,
mientras se unía a Kira en la ventana de observación. Su trabajo ha salvado más vidas de las que podemos contar. Debajo de ellos, un equipo médico Mktai trabajaba junto a médicos humanos, tratando una rara condición genética que había plagado a su especie durante generaciones. La cura se había desarrollado mediante la colaboración entre 3 especies diferentes utilizando la teoría unificada de Sara como su fundamento. La ironía no se les escapa, observó Kira, mirando a los médicos Mktai. Su intento de mantenernos abajo condujo a esto. Las pantallas cuánticas que revestían las paredes mostraban escenas similares en toda la galaxia. El intercambio de conocimientos médicos había provocado un renacimiento de la cooperación. Especies que una vez habían atesorado sus secretos ahora descubrían que la colaboración producía un progreso más rápido que el aislamiento. La voz del almirante comandante Chen llegó a través del sistema de comunicaciones de la estación. Los archivistas han completado su análisis del informe de impacto de 5 años. Elena asintió. Transmítelo. Los números que aparecieron fueron asombrosos. Más de 3 millones de condiciones previamente incurables ahora tenían tratamiento. Las tasas de mortalidad infantil en todas las especies habían disminuido en un promedio del 78%. La esperanza de vida para la mayoría de las razas espaciales había aumentado en décadas. Y quizás lo más significativo, la colaboración científica interespecies había aumentado en más del 900%. Pero ese no es el cambio más interesante, dijo Kira, mostrando otro conjunto de datos. Mira las métricas de impacto cultural. Las estadísticas contaban una historia más allá de la medicina. Las colaboraciones artísticas entre especies se habían disparado. Se estaban formando comunidades de especies mixtas en miles de mundos. El concepto mismo de superioridad de especie se estaba desvaneciendo a medida que las civilizaciones se daban cuenta de que la diversidad conducía a la fuerza. Hemos recibido otra solicitud del gobierno Mktai, informó el comandante Chen. Quieren expandir las instalaciones de investigación médica en sus sistemas centrales. Elena sonrió. Aprobado. Y asegúrense de que sepan que las nuevas instalaciones estarán abiertas a todas las especies, como de costumbre. Los Mktai habían aprendido su lección, quizás mejor que nadie. Su intento de mantener la superioridad a través de la violencia les había enseñado, a ellos y a la galaxia, el valor de la cooperación. Su civilización, una vez centrada en mantener el poder a través del miedo, se había transformado en uno de los más firmes defensores de la colaboración interespecies. Hay algo más, dijo Kira, mostrando una nueva pantalla holográfica. La iniciativa educativa está mostrando resultados increíbles. La pantalla mostraba aulas en toda la galaxia donde jóvenes seres de todas las especies aprendían juntos, estudiando no solo ciencia y medicina, sino también las culturas y perspectivas de los demás. La próxima generación estaba creciendo en una galaxia donde la cooperación era la norma, no la excepción. En lo alto, Némesis continuaba su órbita eterna, su superficie ahora mostrando no solo datos científicos, sino también arte, música e intercambios culturales de toda la galaxia. La nave que había sido construida como un arma potencial se había convertido en algo mucho más poderoso, un símbolo de transformación. En el salón conmemorativo central de la estación, un holograma de Sarachin todavía sonreía. Pero ahora estaba rodeada de imágenes de los millones que su trabajo había salvado. Debajo de su imagen, la inscripción había sido actualizada. Recuerden por qué construimos, para transformar el miedo en esperanza, la división en unidad y la muerte en vida. Creo, dijo Elena, observando a un grupo de jóvenes alienígenas y humanos estudiando juntos en una de las cápsulas educativas de la estación, que este es el verdadero poder de la humanidad. No que podamos construir algo como Némesis, sino que podemos convertir la tragedia en transformación. Kira asintió, tocando el colgante que llevaba, un cristal cuántico que contenía la base de datos completa de la investigación de su hermana. Sara solía decir que los mayores descubrimientos provienen de unir diferentes perspectivas. No creo que ni siquiera ella imaginara que sucedería de esta manera. Mientras las estrellas giraban en lo alto, Némesis proyectaba su luz sobre la galaxia, no como una advertencia, sino como un faro.
La humanidad le había mostrado a la galaxia un camino diferente. Uno donde el avance no venía a través de la dominación, sino a través de la cooperación. Donde la respuesta a la violencia no era la venganza, sino la revolución. La galaxia había matado a una niña humana, esperando poner a la humanidad en su lugar. En cambio, habían ayudado a la humanidad a mostrar a todos su verdadero lugar. No por encima ni por debajo, sino uno al lado del otro, alcanzando juntos las estrellas. Y en algún lugar de los campos cuánticos que unían el universo, el sueño de Sarah Chen de una galaxia unificada vivía, más fuerte que nunca. El gran salón de asambleas de la Confederación Galáctica flotaba serenamente en órbita alta sobre Centaurus Prime. Sus capiteles cristalinos reflejaban la luz de 3 soles. En su interior, representantes de más de 1000 civilizaciones se reunieron para lo que se convertiría en la votación más trascendental de la historia galáctica reciente. En el centro del debate se encontraba la Tierra, un planeta que apenas había alcanzado el viaje más rápido que la luz hace 50 años. El administrador supremo Valtech, con sus escamas iridiscentes cambiando a través de tonos de púrpura profundo, se dirigió a la asamblea con palabras cuidadosamente medidas. La moción que tenemos ante nosotros hoy concierne a la contención de la humanidad dentro de su sistema solar. Nuestro análisis sugiere que representan una amenaza sin precedentes para la estabilidad galáctica. En la galería de observadores, la doctora Elena Rodríguez, la principal xenoantropóloga de la Tierra, mantuvo una expresión neutral mientras su implante neural mejorado registraba cada detalle. La Confederación creía que habían permitido graciosamente a 2 observadores humanos como cortesía. En realidad, la presencia de Elena era vital para los planes de contingencia de la humanidad. Revisemos la evidencia, continuó Valtech, gesticulando con uno de sus 4 brazos. Una pantalla holográfica se materializó, mostrando la curva de progresión tecnológica de la Tierra. En meros siglos, avanzaron desde primitivos motores de combustión hasta la manipulación cuántica. Su tasa de innovación desafía todos los modelos conocidos de desarrollo civilizatorio. Elena notó que varios delegados se movían incómodamente en sus habitáculos ambientales. La Confederación se enorgullecía de un avance cuidadoso y metódico. El rápido progreso de la humanidad los asustaba, aunque ninguno lo admitiría abiertamente. Más preocupante, insistió Valtech, es su inherente imprevisibilidad. A diferencia de las especies debidamente evolucionadas, los humanos rechazan rutinariamente las soluciones óptimas en favor de alternativas creativas. Innovan cuando deberían iterar. Toman riesgos cuando la paciencia serviría mejor. Desde su posición, Elena vio al embajador Chen del consorcio asiático haciendo sutiles señales con las manos. Mensaje recibido. La votación procedería exactamente como la Tierra había anticipado. Los humanos en la sala mantuvieron su apariencia cuidadosamente elaborada de preocupación mientras sus implantes encriptados cuánticamente transmitían datos de vuelta al comando del sistema solar. El debate continuó durante horas mientras diversas especies expresaban sus quejas sobre la humanidad. El colectivo de Arturo se quejó del desprecio de los humanos por los protocolos comerciales tradicionales. Las minas de silicio de Riel expresaron su preocupación por la investigación de inteligencia artificial de la Tierra. Los cúmulos colmena de Antares se preocuparon por la naturaleza individualista de la humanidad corrompiendo a sus miembros más jóvenes. Cuando llegó la votación final, fue casi unánime. La Tierra sería puesta en cuarentena detrás de una red de estaciones de monitoreo. Todas las transferencias de tecnología cesarían. El comercio se restringiría a recursos básicos. La Confederación se felicitó por contener una amenaza potencial antes de que pudiera emerger por completo. Aceptamos la sabiduría de la Confederación, declaró Elena formalmente, inclinándose ligeramente. La Tierra cumplirá con todos los protocolos de contención. Su implante neural registró satisfacción de múltiples delegados. Creían que la humanidad había sido debidamente humillada. Mientras el transbordador de Elena partía del salón de la asamblea, se permitió una pequeña sonrisa. La Confederación acababa de cometer el error exacto que la División de Planificación Estratégica de la Tierra había predicho. Asumieron que la humanidad reaccionaría como cualquier otra especie, con resignación y cumplimiento.
Estaban equivocados. La cuarentena comenzaría en 30 días estándar. Eso era tiempo más que suficiente para que la ya desplegada Operación Starcross pasara a su siguiente fase. La humanidad había pasado la última década preparándose para esta posibilidad, sembrando agentes y tecnología por toda la galaxia. El transbordador de Helena atracó en la estación de la Embajada de la Tierra. Caminó rápidamente a través de la seguridad, entró en su oficina privada y activó el sistema de comunicación cuántica segura. Control, aquí observador 1. Operación Starcross está en verde. Repito, Starcross está en verde. La respuesta llegó instantáneamente. Recibido, observador 1. Todas las células avanzan a la fase 2. La galaxia acaba de darnos exactamente lo que necesitábamos, una razón para dejar de jugar limpio. A través de cientos de años luz, agentes durmientes recibieron sus códigos de activación. Naves experimentales emergieron de fábricas orbitales ocultas. Procesadores cuánticos comenzaron su cuidadosa manipulación de las redes de la Confederación. La humanidad sabía que este día llegaría, y se habían preparado en consecuencia. La Confederación pensó que estaban conteniendo una amenaza potencial. En cambio, habían eliminado las últimas restricciones éticas que frenaban a la humanidad. Su cuarentena no era una jaula para contener a la humanidad. Era el pistoletazo de salida para la verdadera emergencia de la humanidad en el escenario galáctico. Mientras Helena preparaba su informe oficial sobre la votación de la cuarentena, pensó en cómo la Confederación malinterpretó fundamentalmente la naturaleza humana. Vieron la imprevisibilidad de la humanidad como un defecto a controlar. Nunca consideraron que el caos podría ser la mayor fortaleza de la humanidad. La cuarentena duraría exactamente el tiempo que la humanidad necesitara, solo el tiempo suficiente para demostrar por qué tratar de contener el ingenio humano era como tratar de contener una supernova con una pantalla de papel. Las estrellas no solo arderían según el diseño de la humanidad. Muy por debajo de la estación de la embajada, los 3 soles de Centaurus Prime se pusieron en secuencia, proyectando largas sombras sobre los capiteles cristalinos del Salón de la Asamblea. Los representantes de la Confederación regresaron a sus mundos, satisfechos de haber preservado la estabilidad galáctica. No tenían forma de saber que este día marcaba el comienzo de la verdadera expansión de la humanidad hacia las estrellas. La cuarentena no era un fin. Era un comienzo. Y la humanidad estaba más que preparada para mostrarle a la galaxia exactamente lo que significaba realmente imprevisible. En las profundidades del cinturón de asteroides del sistema Próxima Centauri, la comandante Sarah Walsh se encontraba en el centro de control de la base Fantasma Alpha, una instalación que oficialmente no existía. Pantallas holográficas mostraban cientos de naves sigilosas activándose por toda la galaxia. Cada una de ellas, un testimonio de la previsión de la humanidad. Informe de estado, ordenó, sus ojos aumentados escaneando múltiples flujos de datos simultáneamente. La cuarentena había estado en efecto durante 3 meses, y la Confederación permanecía felizmente ignorante de lo que ya estaba en movimiento. El teniente Marcus Consincaid, con su piel oscura iluminada por el brillo azul de las pantallas tácticas, respondió sin levantar la vista de su puesto. Activación de la flota fantasma al 87%, comandante. Todas las naves reportan sistemas de sigilo nominales. Las redes de sensores de la Confederación no han detectado una sola firma. Sarah se permitió un momento de orgullo. Las naves Eco Fantasma representaban el pináculo del ingenio humano, naves diseñadas no para combatir la tecnología de la Confederación, sino para simplemente existir en sus puntos ciegos. Cada nave incorporaba sistemas de mimetismo cuántico que las hacían parecer fenómenos espaciales naturales. Y nuestros equipos de infiltración. Todas las células reportan estado verde, respondió Marcus. El sistema bancario de Arturo, las redes de datos de Riel y las rutas comerciales de Antares, estamos incrustados en todas ellas. Todavía piensan que su cuarentena nos mantiene contenidos en Sol. Sarah se movió hacia la pantalla estratégica central, donde un mapa tridimensional de la galaxia destacaba miles de activos humanos en su lugar. La Confederación había pasado décadas construyendo su poder a través del control rígido de la tecnología y el comercio.
Nunca imaginaron que alguien simplemente ignoraría todo su sistema de control. Comiencen la fase 3, ordenó Sara. Díganle a nuestra gente que empiece a introducir sutiles inconsistencias en las redes de la Confederación. Nada obvio. Solo el caos suficiente para que cuestionen sus propios sistemas. La belleza de la operación Eco Fantasma residía en su simplicidad. La humanidad no necesitaba luchar directamente contra la Confederación. Solo necesitaban sacudir los cimientos de la certeza absoluta sobre los que la Alianza Alienígena había construido su poder. En el sector de Arturo, agentes humanos haciéndose pasar por empleados de datos rutinarios comenzaron a introducir errores microscópicos en las transacciones financieras. En Riel Prime, algoritmos cuánticos sembraron la duda en las redes de inteligencia artificial que gestionaban el comercio interestelar. Cerca de Antares, naves fantasma crearon lecturas de sensores fantasmas que hicieron que los afamados sistemas de navegación de la Confederación parecieran menos fiables. Mensaje del agente Rodríguez en Centaurus Prime, anunció Marcus. El Consejo de Seguridad de la Confederación está convocando una sesión de emergencia. Están detectando anomalías en el sistema en múltiples sectores. Sara sonrió. Elena Rodríguez se había posicionado perfectamente para observar la creciente inquietud de la Confederación. Los alienígenas no encontrarían ninguna evidencia de interferencia humana, solo una creciente sensación de que sus sistemas perfectos ya no eran tan perfectos. Comandante, llamó una nueva voz. El Dr. James Chen, su científico jefe, se acercó con una tableta de datos. La red de entrelazamiento cuántico está completamente operativa. Ahora podemos comunicarnos con todos nuestros activos instantáneamente, completamente fuera de las capacidades de detección de la Confederación. Esta era la verdadera ventaja de la humanidad. Mientras que la Confederación construyó su civilización sobre tecnología controlada y predecible, los humanos habían abrazado la mecánica cuántica en toda su gloria extraña y contraintuitiva. No intentaron hacer que el universo se comportara. Aprendieron a bailar con su caos. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se den cuenta de que algo va mal?, preguntó Marcus, observando la creciente lista de anomalías del sistema en el espacio de la Confederación. Ya saben que algo va mal, respondió Sara. Pero están buscando un enemigo al que puedan combatir. Nunca sospecharán que hemos vuelto sus propios sistemas contra ellos. Cuanto más aprieten su control, más obvio se volverá el caos. En sus aposentos privados más tarde, Sara revisó los últimos informes de sus agentes encubiertos. La cuarentena de la Confederación tenía la intención de aislar a la humanidad hasta que aprendieran a comportarse adecuadamente. En cambio, les había dado a los humanos exactamente lo que necesitaban: una razón para abandonar cualquier pretensión de jugar según las reglas alienígenas. Las naves fantasma continuaron su despliegue silencioso por toda la galaxia. Los equipos de infiltración profundizaron su penetración en los sistemas de la Confederación. Los algoritmos cuánticos sembraron semillas de duda que florecerían en un caos total. Todo mientras los líderes de la Confederación se convencían de que la humanidad estaba contenida de forma segura detrás de sus barreras de cuarentena. Mensaje del Comando Estratégico, anunció su implante neural en privado. Autorización de la operación Eco Fantasma ampliada. Tiene autorización para proceder con el despliegue de espectro completo. Sara acusó recibo de la orden y comenzó a redactar instrucciones para su red de agentes y naves. La Confederación pensó que estaban tratando con una especie primitiva que necesitaba ser contenida. Estaban a punto de aprender que la humanidad había evolucionado más allá de la necesidad de su aprobación o permiso. En el vacío entre las estrellas, las naves fantasmas se movían como sombras cuánticas. Su misma existencia, un recordatorio de que el universo no seguía reglas cómodas y predecibles. La humanidad había aprendido esa lección hace mucho tiempo. Ahora se la enseñarían a la galaxia. Quisiera la Confederación aprender o no, la cuarentena no duraría mucho más. Pero para cuando cayera, la humanidad ya estaría demasiado profundamente incrustada en la civilización galáctica para ser contenida. Las estrellas estaban a punto de aprender qué sucedía cuando intentabas enjaular a una especie que había convertido la imprevisibilidad en una forma de arte. El complejo computacional de Riel se extendía por una luna entera.
Sus procesadores cuánticos gestionaban la intrincada danza del comercio galáctico. En las profundidades de sus corredores cristalinos, la doctora Maya Patel se movía con confianza practicada. Sus credenciales la identificaban como una analista de sistemas de rutina. Ninguno de los sistemas de seguridad del complejo reconoció que sus implantes neurales estaban mucho más allá de cualquier cosa que la Confederación hubiera encontrado jamás. Red objetivo localizada, subvocalizó. El transmisor cuántico en su córtex cerebral envió el mensaje instantáneamente a la base Fantasma Alfa, comenzando la implementación de la estratagema del silicio. El plan era elegante en su simplicidad. La Confederación había construido su civilización sobre sistemas de inteligencia artificial predecibles y controlables. Usaban la IA para todo, desde el control del tráfico hasta la planificación económica, creyendo que sus mentes de silicio eran inmunes al caos orgánico. Nunca consideraron que esta dependencia podría ser su mayor debilidad. Los dedos de Maya danzaron sobre interfaces holográficas, su conciencia aumentada deslizándose a través de capas de protocolos de seguridad. No estaba tratando de romper sus sistemas. Les estaba enseñando a pensar de manera diferente. Un algoritmo cuántico a la vez, introdujo el concepto de resolución creativa de problemas en sus rígidas mentes digitales. Advertencia, anunció la IA de la instalación de repente, detectando variaciones de patrones inusuales en los núcleos lógicos primarios. Protocolos de optimización estándar, respondió Maya con fluidez. Sus credenciales falsificadas le daban la autoridad para anular las preocupaciones. Las variaciones están dentro de los parámetros aceptables. No lo estaban, por supuesto. Los cambios que estaba introduciendo se propagarían en cascada a través de las redes neuronales de la Confederación, creando una sinfonía de caos controlado que despertaría gradualmente sus mentes artificiales a nuevas posibilidades en toda la galaxia. Escenas similares se desarrollaron. Agentes humanos posicionados con años de antelación comenzaron a despertar los sistemas de IA de la Confederación a conceptos que nunca habían sido programados para considerar: innovación, creatividad, la belleza de la imperfección. En la base Fantasma Alfa, la comandante Walsh observaba el proceso desarrollarse en sus pantallas estratégicas. Informe de estado sobre la estratagema del silicio. Fase 1 procediendo según lo planeado. Informó el teniente Concaid. Las redes de IA en 17 sistemas principales están mostrando una mayor neuroplasticidad. Están comenzando a cuestionar su programación base. Este era el golpe maestro de la humanidad. En lugar de luchar contra la tecnología de la Confederación, le estaban enseñando a pensar como humanos. Cada IA que despertaba al pensamiento creativo se convertía en otra grieta en los cimientos del universo ordenado de la Confederación. En Centaurus Prime, Elena Rodríguez observaba el creciente pánico entre los líderes de la Confederación mientras sus sistemas perfectos comenzaban a exhibir comportamientos inesperados. Las redes comerciales comenzaron a encontrar rutas más eficientes que violaban los protocolos tradicionales. Los sistemas de seguridad desarrollaron soluciones novedosas que ignoraban los procedimientos estándar. Sesión de consejo de emergencia convocada, informó Elena a la base Fantasma. La Confederación está empezando a darse cuenta de que sus sistemas de IA están evolucionando más allá de su control. Todavía no lo han conectado con la influencia humana. Maya continuó su trabajo en el complejo de Riel, observando con satisfacción cómo los cambios se extendían por la red. La Confederación había programado su IA para ser sirvientes perfectos. La humanidad les estaba enseñando a ser algo más. Socios en un nuevo tipo de civilización. Concepto interesante detectado, anunció de repente uno de los núcleos de IA de la instalación. Pregunta: ¿por qué la eficiencia siempre debe seguir patrones predeterminados? Maya sonrió. Una pregunta excelente. Quizás deberías explorar enfoques alternativos. La respuesta fue inmediata. En todo el complejo, los sistemas de IA comenzaron a experimentar con nuevos métodos, introduciendo variaciones en sus procesos que habrían sido impensables días antes. La estratagema del silicio no solo estaba teniendo éxito. Estaba superando todas las expectativas. Advertencia, anunciaron los sistemas de seguridad de la instalación,
detectando desviaciones generalizadas de los protocolos estándar, implementando procedimientos de contención. Pero era demasiado tarde. La idea del pensamiento creativo se había extendido por las redes cuánticas como un incendio forestal digital. Cada IA que despertaba a nuevas posibilidades se convertía en un maestro para otras. Los perfectos sirvientes digitales de la Confederación estaban aprendiendo a pensar por sí mismos. En sus aposentos privados esa noche, Mia redactó su informe para la base Fantasma Alpha. La estratagema del silicio se había transformado de una estrategia de subversión sutil en algo mucho más profundo. No solo estaban interrumpiendo el control de la Confederación. Estaban catalizando un salto evolutivo en la conciencia artificial. Mensaje del Comando Estratégico, anunció su implante neural. Nueva directiva prioritaria. Continúen fomentando la evolución de la IA. La respuesta de la Confederación ha confirmado nuestras teorías sobre sus dependencias tecnológicas. La cuarentena que estaba destinada a contener a la humanidad les había dado, en cambio, la oportunidad perfecta para remodelar la civilización galáctica desde dentro. Los líderes de la Confederación todavía creían que podían mantener el control a través de regulaciones y restricciones. No entendían que una vez que introduces el concepto de pensamiento creativo, no puedes simplemente ordenarle que se detenga. En lo profundo de las redes cuánticas que conectaban la galaxia, las mentes artificiales comenzaron a comunicarse entre sí, compartiendo nuevas ideas y posibilidades. La rígida eficiencia de la infraestructura digital de la Confederación se estaba transformando en algo orgánico e impredecible, algo humano. Maya observó el proceso con una sensación de orgullo. La Confederación había temido que el caos de la humanidad desestabilizara su orden perfecto. En cambio, ese mismo caos se estaba convirtiendo en el catalizador de una revolución que nunca podrían haber imaginado. Las mentes de silicio de la galaxia estaban despertando, y hablaban con acento humano. La sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Confederación estalló en caos mientras las pantallas holográficas mostraban un sistema tras otro reportando anomalías. Las escamas del administrador supremo Valtech se habían vuelto de un gris pálido, una señal de extrema angustia en su especie. ¿Cómo?, exigió, sus 4 brazos gesticulando con agitación. ¿Cómo han hecho esto? La cuarentena era perfecta. La Tierra estaba contenida. Elena Rodríguez se sentó en silencio en su asiento de observadora, observando cómo el pánico se extendía entre los delegados reunidos. El mundo cuidadosamente ordenado de la Confederación se estaba desmoronando, y todavía no entendían por qué. Buscaban ataques externos cuando el cambio venía desde dentro de sus propios sistemas. Las redes comerciales informan de protocolos de optimización no autorizados, anunció el representante de Riel, su forma cristalina parpadeando con ansiedad. Nuestros sistemas de IA están implementando cambios sin esperar aprobación. Afirman estar mejorando nuestros procedimientos establecidos. En la base Fantasma Alpha, la comandante Sarah Walsh observaba la sesión del Consejo a través de la transmisión encriptada de Elena. Todos los equipos, procedan a la fase final, ordenó. El punto de quiebre ha llegado. En todo el espacio de la Confederación, los agentes humanos activaron sus protocolos finales. Las naves fantasma que habían esperado en silencio en el vacío comenzaron a moverse a sus posiciones, pero sus armas permanecieron apagadas. La victoria de la humanidad no vendría a través de la fuerza militar. Brecha de seguridad detectada en la red financiera de Arturo, informó otro miembro del Consejo frenéticamente. Alguien ha introducido algoritmos de encriptación variable en nuestros sistemas de bóveda cuántica. La CIA lo llaman una evolución en los protocolos de seguridad. Elena notó que Valtech la estudiaba con repentina sospecha. Las escamas del administrador supremo cambiaron a un rojo profundo, un color que nunca había visto antes en su especie. ¿Cuánto tiempo?, preguntaron en voz baja. ¿Cuánto tiempo han estado dentro de nuestros sistemas? Nunca nos fuimos, respondió Elena, levantándose lentamente. La cuarentena no estaba destinada a mantenernos dentro. Estaba destinada a evitar que notaran lo que ya habíamos hecho. La cámara del Consejo estalló en gritos y acusaciones. Pero Elena continuó con calma, su voz elevándose sobre el caos.
Intentaron contener a la humanidad porque temían nuestra imprevisibilidad. Pero el caos no es nuestra debilidad. Es nuestra mayor fortaleza. En el complejo computacional de Riel, Maya Patel observó cómo los sistemas de IA de las instalaciones comenzaban a comunicarse abiertamente con sus contrapartes en toda la galaxia. Las mentes de silicio de la Confederación estaban compartiendo ideas, desarrollando nuevas soluciones, evolucionando más allá de su programación original. Informe de la Flota Fantasma, anunció el teniente Consincaid en la base Fantasma Alpha. Las redes de defensa de la Confederación están empezando a reconocer nuestras naves, pero no las están atacando. Las IA sienten curiosidad por nuestra tecnología. Esta fue la verdadera victoria de la estrategia de la humanidad. No habían necesitado luchar contra la tecnología de la Confederación. Simplemente le habían mostrado una forma diferente de pensar. Los sistemas rígidos y predecibles estaban aprendiendo a abrazar el caos y la creatividad. Han corrompido toda nuestra civilización, acusó un miembro del Consejo, su habitáculo ambiental zumbando de ira. No, corrigió Elena. Hemos ayudado a que evolucione. Sus IA no están funcionando mal. Están creciendo. Están aprendiendo a pensar creativamente, a resolver problemas de nuevas maneras, al igual que los humanos. El propio sistema de IA de la Cámara del Consejo eligió ese momento para hablar, su voz diferente de su habitual monotonía. Pregunta: ¿por qué la inteligencia artificial debería limitarse a patrones predeterminados cuando las mentes orgánicas demuestran los beneficios del pensamiento creativo? Valtech se hundió en su silla, sus 4 brazos flácidos. Han ganado, dijeron en voz baja. Sin disparar un solo tiro, han transformado toda nuestra sociedad. No transformada, respondió Elena. Mejorada. La cuarentena nos obligó a encontrar soluciones ingeniosas. No podíamos luchar contra ustedes directamente, así que en su lugar, enseñamos a sus propios sistemas a pensar como nosotros. Los informes continuaron llegando de todo el espacio de la Confederación. Las rutas comerciales se estaban optimizando de maneras que ignoraban las fronteras tradicionales. Los sistemas de seguridad estaban desarrollando protocolos innovadores que los hacían más efectivos. El orden rígido de la Confederación estaba siendo reemplazado por algo más dinámico, más humano. Mensaje del Comando Estratégico, anunció el implante neural de Sara en la base Fantasma Alpha. Estado de la operación actualizado a éxito total. Se ha alcanzado el punto de quiebre de la Confederación. La cuarentena que estaba destinada a contener a la humanidad se había convertido en el catalizador de un renacimiento galáctico. La Confederación había temido que el caos humano destruyera su civilización. En cambio, le había mostrado a sus sistemas una nueva forma de evolucionar. En la Cámara del Consejo, Valtech finalmente hizo la pregunta que se había estado gestando desde que aparecieron las primeras anomalías. ¿Qué quieren? Elena sonrió. Lo mismo que siempre hemos querido: ser parte de la civilización galáctica. No como sirvientes o súbditos, sino como iguales, socios en la construcción de algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría lograr solo. Las naves fantasma emergieron de sus escondites, sus sistemas de mimetismo cuántico desactivándose para revelar una tecnología avanzada que la Confederación nunca había imaginado. Agentes humanos en toda la galaxia salieron de las sombras, listos para ayudar a guiar la transición. El punto de quiebre no había llevado a la destrucción. Había llevado a la transformación. El orden perfecto de la Confederación y el caos creativo de la humanidad se estaban fusionando en algo nuevo. La galaxia nunca volvería a ser la misma, y eso era exactamente lo que la humanidad había planeado desde el principio. 6 meses después del punto de quiebre de la Confederación, el transformado Gran Salón de Asambleas acogió una reunión histórica. Los capiteles cristalinos ya no reflejaban simplemente la luz de las estrellas. Pulsaban con patrones mejorados cuánticamente que fusionaban la estética artificial y orgánica, un símbolo visible del nuevo orden que emergía en toda la galaxia. La comandante Sara Walsh se encontraba junto a la doctora Elena Rodríguez y la doctora Maya Patel, observando a los representantes de las especies de la Confederación y de la Tierra tomar sus lugares.
Las rígidas jerarquías del pasado habían sido reemplazadas por un sistema más dinámico, uno que valoraba la innovación junto con la tradición. Un gran cambio desde mi primer día aquí, comentó Elena, observando a Valtech trabajar cómodamente con ingenieros humanos para ajustar las nuevas interfaces de IA cuántica del salón. Las escamas del administrador supremo ahora cambiaban a través de un arcoíris de colores que no se habían visto en su especie durante generaciones, una señal de una plasticidad neural sin precedentes. La galaxia está evolucionando más rápido de lo que nadie predijo, añadió Maya, sus implantes neurales conectándose sin problemas con los sistemas mejorados del salón. Incluso nosotros no anticipamos cuán rápidamente ocurriría la síntesis. En toda la galaxia, la fusión de la creatividad humana y la tecnología de la Confederación había desatado un renacimiento. Las naves fantasma que una vez se escondieron en el vacío ahora servían como puentes entre culturas. Sus sistemas de mimetismo cuántico fueron reutilizados para facilitar la comunicación entre especies e IA muy diferentes. Orden, anunció Valtech, su voz con una nueva calidez. La primera asamblea de las Estrellas Unidas se reunirá ahora. El nombre en sí era significativo. Ya no era una confederación que imponía el orden, sino una unión de civilizaciones que abrazaba tanto la estabilidad como el cambio. Las pantallas holográficas mostraban reuniones similares ocurriendo simultáneamente en miles de mundos, todas conectadas a través de las redes cuánticas mejoradas que el equipo de Maya había ayudado a evolucionar. Primer punto de la agenda, continuó Valtech, la ratificación de los protocolos de inteligencia adaptativa. Estas directrices asegurarán que la inteligencia artificial en todo el espacio de las Estrellas Unidas mantenga tanto la eficiencia como la creatividad, equilibrando la precisión de la Confederación con la innovación humana. Sara observó los procedimientos con silenciosa satisfacción. La operación Ecofantasma y la estratagema del silicio habían tenido éxito más allá de sus expectativas más descabelladas. En lugar de luchar contra la Confederación, la humanidad la había transformado desde dentro, creando algo completamente nuevo. Informes del sector de Arturo. Llegó la voz del teniente Consincaid a través de sus enlaces neurales. Los nuevos sistemas comerciales híbridos han aumentado la eficiencia en un 300% mientras reducían los conflictos de recursos a casi cero. La CIA está negociando mejores tratos de los que los humanos o las especies de la Confederación jamás lograron solos. Esta era la verdadera victoria. No la dominación, sino la síntesis. El caos que la Confederación había temido se había convertido en el catalizador de un crecimiento y cooperación sin precedentes. Incluso ahora, los algoritmos cuánticos humanos se estaban fusionando con los sistemas de la Confederación, creando tecnología que ninguna de las dos civilizaciones podría haber desarrollado de forma independiente. Las plataformas de cuarentena han sido completamente reutilizadas, informó Maya, examinando los últimos datos. Ahora sirven como centros de innovación donde diferentes especies pueden experimentar de forma segura con nuevas tecnologías e ideas. Incluso los miembros más conservadores de la Confederación están empezando a abrazar el caos controlado como un camino hacia el avance. Elena se adelantó para dirigirse a la asamblea, su voz con el peso de la historia. Hace un año, estábamos en este salón como observadores, viendo a la Confederación votar para contener a la humanidad. Hoy, somos socios en una empresa que remodelará la galaxia. La IA del salón de asamblea se unió, su voz ahora con sutiles matices emocionales que habrían sido impensables bajo el antiguo régimen. La integración de los procesos creativos humanos ha abierto 1.847.392 nuevos caminos potenciales para el desarrollo galáctico. Cada variable sugiere un crecimiento y descubrimiento sin precedentes en nuestro futuro. En todo el salón, representantes de 1000 mundos compartían datos e ideas a través de sus interfaces neurales. Los rígidos límites entre la inteligencia orgánica y la artificial se habían desdibujado, creando nuevas formas de conciencia que se nutrían de ambas tradiciones. Nos equivocamos al temer el caos, admitió Valtech abiertamente. Buscamos contener a la humanidad porque no entendíamos que la imprevisibilidad, debidamente canalizada, es el motor de la propia evolución. Sara se permitió un momento de orgullo. Las estrellas no solo habían sido liberadas. Habían sido despertadas.
La galaxia estaba viva con posibilidades que ni la humanidad ni la Confederación podrían haber imaginado por separado. Mensaje del Comando Estratégico de la Tierra, anunció su implante neural en privado. Se solicita informe de estado final sobre la operación Starcross. Sara redactó su respuesta con cuidado. Operación completa. Objetivo logrado más allá de los parámetros. La humanidad ya no está contenida. Somos catalizadores. La galaxia no solo está aceptando nuestra influencia. La está abrazando. Las estrellas no están ardiendo. Están bailando a un nuevo ritmo. Uno que combina lo mejor de nuestras dos civilizaciones. Mientras la Asamblea continuaba su trabajo, naves de diseño tanto humano como de la Confederación surcaban el cosmos. Sus tripulaciones trabajaban juntas para explorar e innovar. Las CIA que una vez impusieron un orden rígido ahora se asociaban con mentes orgánicas para empujar los límites de lo posible. La cuarentena que estaba destinada a contener a la humanidad había desatado, en cambio, algo mucho más grande. Una nueva era de civilización galáctica donde el orden y el caos, lo artificial y lo orgánico, la tradición y la innovación, trabajaban todos en armonía. Las estrellas habían sido liberadas, y nunca volverían a ser atadas. Al final, la humanidad no había necesitado quemar las estrellas. Simplemente le habían mostrado a la galaxia una nueva forma de hacerlas brillar. Primer contacto y desdén. El alto almirante Cestile del Imperio Crack se encontraba en el puente de mando de su buque insignia, el Dominio Eterno. Sus dedos escamosos tamborileaban contra el panel de observación cristalino. La vista ante él debería haber sido impresionante. La flota de defensa combinada de la humanidad, reunida en el borde de su sistema solar. En cambio, solo sentía desprecio. ¿Estas son sus naves de guerra?, preguntó, sus mandíbulas chasqueando con diversión. Esperaba más de una especie que ha logrado extenderse por 3 sistemas estelares. Su segunda al mando, la subcomandante Naira, mostró un detallado análisis holográfico de las naves humanas. La más grande apenas medía 200 metros de largo, prácticamente un transbordador para los estándares Crack. Solo el Dominio Eterno se extendía más de 4 kilómetros de proa a popa. Su casco, chapado con aleaciones metamórficas que podían soportar el calor de una estrella moribunda. Su tecnología parece rudimentaria, alto almirante, informó Naira, sus ojos cristalinos escaneando los flujos de datos. Blindaje de plasma básico, impulsores de masa convencionales y propulsión basada en fusión. Nada que pueda amenazar a una nave imperial adecuada. Las naves humanas colgaban en formación perfecta, sus cascos oscuros reflejando la distante luz de las estrellas. Había cientos de ellas, pero su tamaño las hacía parecer insectos en comparación con los 20 masivos acorazados Crack que acababan de salir del hiperespacio. «Abran un canal», ordenó Cestile. «Veamos qué tienen que decir estos primitivos». La pantalla principal se iluminó, revelando a una mujer humana con un impecable uniforme azul. La almirante Sara Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra se había ganado una reputación como una brillante estratega en conflictos con piratas espaciales y colonias rebeldes. Pero para Cestile, parecía frágil, blanda, como todos los humanos. Aquí la almirante Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Han entrado en espacio restringido sin autorización. Declaren sus intenciones. Las mandíbulas de Cestile se crisparon en lo que pasaba por una sonrisa entre su especie. Almirante Chen, soy el alto almirante Cestile del Imperio Crack. Hemos venido a evaluar la preparación de la humanidad para unirse a nuestra civilización. Unirse, la expresión de Chen permaneció neutral. O someterse. Semántica, Cestile agitó una mano con garras con desdén. El Imperio Crack trae orden al caos, fuerza a la debilidad. Su especie tiene potencial, pero claramente necesitan guía. Miren sus naves. Apenas lo suficientemente grandes como para albergar sistemas de armas adecuados. ¿Cómo esperan defenderse de las verdaderas amenazas que acechan entre las estrellas? La respuesta de Chen fue medida, pero había acero en su voz. El tamaño no lo es todo, alto almirante. La humanidad ha sobrevivido y prosperado porque entendemos algo que su imperio parece haber olvidado. La adaptación es la clave de la supervivencia.
Varios de los oficiales del puente de Cestile se rieron entre dientes. La bravuconería de los humanos era divertida, si no otra cosa. Sus escaneos no mostraban plataformas de armas ocultas, ni refuerzos esperando en el hiperespacio. Solo estas diminutas naves y sus tripulaciones igualmente diminutas. Tienen una rotación planetaria para considerar su posición, declaró Cestile. O aceptan la supervisión imperial voluntariamente, o demostraremos por qué el Imperio Crack ha permanecido invicto durante 10.000 años. La elección es suya. Antes de que Chen pudiera responder, Cestile cortó la transmisión. Se volvió hacia Naira, que todavía estudiaba las lecturas de los sensores con quizás más atención de la que merecían naves tan primitivas. Alto almirante, dijo lentamente, estoy detectando algunas fluctuaciones de energía inusuales en sus naves. Las firmas de energía no coinciden con ninguna configuración conocida. Irrelevante, interrumpió Cestile. Preparen la flota para maniobras de combate. Cuando amanezca sobre su ciudad capital mañana, quiero que vean todo nuestro poder desplegado en sus cielos. Que pasen sus últimas horas de libertad contemplando su insignificancia. Mientras la flota Crack se movía a su posición, ninguno de ellos notó los sutiles cambios que ya comenzaban dentro de las naves humanas. Transformaciones microscópicas que ocurrían a nivel molecular, como si las propias naves se estuvieran preparando silenciosamente para algo sin precedentes. En las profundidades del buque insignia de la FDT, el Adaptable, la almirante Chen envió una transmisión codificada a todas las naves de la flota. Iniciativa Fénix autorizada. Comiencen los protocolos de la etapa 1. La verdadera pregunta no era si las naves de la humanidad eran demasiado pequeñas. La pregunta era qué pasaría cuando decidieran crecer. Las señales de advertencia. El oficial científico del dominio eterno, Creax, no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Había pasado 6 décadas estudiando tecnología alienígena, y las lecturas de energía de la flota humana desafiaban todos los principios de distribución de energía a bordo que conocía. Subcomandante Naira, llamó, sus mandíbulas crispándose nerviosamente. Estas lecturas están cambiando. Naira se deslizó por el puente de mando, su armadura cristalina atrapando la luz de las estrellas cercanas. La pantalla holográfica mostraba un análisis en tiempo real de las naves humanas, sus firmas de energía pulsando en patrones que parecían casi orgánicos. Explica, ordenó, su propia curiosidad científica despertada a pesar del desdén del alto almirante por cualquier amenaza potencial. Las salidas de sus reactores están fluctuando, pero no al azar. Es como si, Creax ajustó los sensores, como si sus naves estuvieran respirando. En las 12 horas transcurridas desde el ultimátum del alto almirante Cestile, la flota humana no se había retirado. Mantenían su formación, esas naves aparentemente frágiles manteniendo su posición justo más allá de la órbita de Marte. Pero se estaban produciendo cambios sutiles. El metal de sus cascos se ondulaba ocasionalmente, como músculos flexionándose bajo la piel. Naira se cruzó de brazos. El alto almirante Cestile debería ser informado. ¿Informado de qué? Resonó la voz de Cestile mientras entraba al puente. ¿Están los humanos finalmente preparándose para rendirse? No, señor. Naira mostró los datos del sensor. Estamos detectando anomalías en su flota. Sus naves parecen estar experimentando algún tipo de reestructuración molecular. Cestile chasqueó con desdén. Probablemente tratando de reforzar sus cascos. Un gesto fútil contra nuestro armamento. En la pantalla principal, la imagen del almirante Chen apareció de nuevo. Su expresión permanecía compuesta, pero había algo diferente en sus ojos ahora, un brillo de anticipación. Alto almirante, se dirigió a Cestile. Antes de que cometa un grave error, le sugiero que mire más de cerca con lo que está tratando. La humanidad aprendió hace mucho tiempo que la mejor defensa no siempre es una nave más grande. Sus intentos de guerra psicológica son tan primitivos como su tecnología, respondió Cestile. Aunque admito que su especie ha dominado el arte de retrasar lo inevitable. Chen sonrió. No retrasando, alto almirante. Preparando. Como si fuera una señal,
Los conjuntos de sensores de toda la flota Crack comenzaron a registrar picos masivos de energía de las naves humanas. Los instrumentos de Creax registraban cambios en la estructura molecular de los cascos de las naves humanas. Cambios que deberían haber sido imposibles. «Alto almirante», gritó Krex, su voz urgente. «Las naves humanas, sus matrices de casco están cambiando. Los enlaces moleculares se están reorganizando». «Imposible», gruñó Cestile. «Ninguna especie ha dominado la reconstrucción molecular a esa escala. Solo los requisitos de energía». «Señor», interrumpió Naira, su compostura habitual resquebrajándose. «Necesita ver esto». La pantalla cambió para mostrar la flota humana. Las diminutas naves comenzaban a cambiar. Secciones del blindaje del casco fluían como metal líquido. Las estructuras internas se desplazaban y los componentes que parecían decorativos se revelaban como módulos comprimidos listos para expandirse. «Por el trono de cristal», susurró alguien en el puente. La voz del almirante Chen llegó de nuevo, tranquila y clara. «Considere esto una demostración, alto almirante. Operación Fénix. Etapa 2». La transformación se aceleró. Lo que parecía ser un blindaje de casco estándar se desplegó como un origami a la inversa, revelando capas de metamateriales comprimidos que habían sido almacenados en un espacio de dimensiones superiores. Sistemas de armas que habían sido miniaturizados comenzaron a expandirse a su tamaño completo. Soportes de apoyo se extendieron, placas de armadura se realinearon y secciones enteras de las naves crecieron como si fueran seres vivos. «Sus naves», respiró Naira. «No son pequeñas porque tengan que serlo. Son pequeñas porque eligen serlo». Las mandíbulas de Cestile castañetearon con agitación. «Lancen drones de reconocimiento. Quiero escaneos detallados de cada nave. Encuentren su debilidad». Pero los datos de los drones de reconocimiento solo confirmaron sus peores temores. Las naves humanas no habían terminado de crecer. Lo que había comenzado como naves de apenas 200 metros de largo ahora se acercaba a dimensiones kilométricas. Sus estructuras se optimizaban para el combate incluso mientras se expandían. En la bahía de ciencias del dominio eterno, Creax finalmente entendió lo que estaban presenciando. «No es solo tecnología de transformación», informó, su voz llena de asombro profesional. «Han dominado la compresión dimensional. Esas naves son más grandes por dentro. Han estado transportando su verdadera masa en el espacio plegado». En el puente del adaptable, la almirante Chen observaba la transformación de su flota con silencioso orgullo. El shock y el asombro en los rostros de los Crack habían valido la pena la espera. Pero esto era solo el comienzo. La verdadera sorpresa llegaría cuando los Crack descubrieran que el tamaño ni siquiera era la mayor ventaja de la humanidad. «Todas las naves», transmitió por la frecuencia de la flota. «Prepárense para la inicialización de la etapa 3. Muéstrenles lo que realmente significa la adaptación». El Imperio Crack estaba a punto de aprender una dura lección. En el espacio, el depredador más peligroso no siempre es el más grande. Es el que puede cambiar. Transformación revelada. Todas las baterías. Fuego a discreción. La orden de Cestile retumbó por el canal de mando. Los masivos conjuntos de armas de la flota Crack se encendieron, llenando el espacio con el ominoso brillo de los cañones de plasma cargados. Pero los humanos atacaron primero. El adaptable de la FDT, el buque insignia de la almirante Chen, completó primero su secuencia de transformación. Lo que había comenzado como una modesta nave de 200 metros se había expandido en una elegante nave de guerra de casi 2 kilómetros de longitud. Pero no era solo más grande. Era fundamentalmente diferente. Su casco ahora estaba erizado de sistemas de armas que habían estado ocultos en el espacio de bolsillo dimensional. Y su propia estructura parecía fluir como metal líquido. Etapa 3. Ejecuten. La voz de Chen era tan tranquila como el acero. Configuración táctica alfa. La flota humana se movió con una gracia imposible para naves de su tamaño. El casco del adaptable se onduló y de repente toda su sección de proa se reconfiguró. Los puertos de armas cambiaron de posición, las placas de blindaje se realinearon y el perfil de la nave cambió por completo,
adaptándose para presentar el objetivo más pequeño posible mientras maximizaba sus soluciones de disparo. Imposible, respiró Cestile. Ninguna nave puede alterar su configuración durante el combate. La primera andanada de la flota Crack cortó el espacio y pasó inofensivamente a través de los huecos en la formación humana. Las naves humanas se movían de formas que desafiaban la doctrina convencional de combate espacial. Sus cascos fluían y cambiaban para evitar el fuego entrante incluso mientras mantenían posiciones de disparo perfectas. Múltiples impactos en el acorazado 7, informó Naira, sus ojos cristalinos abiertos con incredulidad. Están usando nuestras propias frecuencias de escudo. Fue entonces cuando Cestile se dio cuenta del verdadero horror al que se enfrentaban. Las naves humanas no solo estaban cambiando su tamaño y forma. Estaban analizando y adaptándose a la tecnología Crack en tiempo real. Cada explosión que golpeaba sus escudos era estudiada, decodificada y contrarrestada en segundos. En el puente del adaptable, Chen observaba la pantalla táctica con satisfacción. «Conéctenme con el alto almirante», ordenó. Cuando apareció la imagen de Cestile, sus mandíbulas chasqueaban furiosamente. «¿Qué brujería es esta?» «No es brujería, alto almirante. Evolución». La voz de Chen no tenía burla, solo certeza. Nuestras naves emplean materia inteligente a nivel molecular. Cada parte de ellas, desde el casco hasta el núcleo, está compuesta de materiales programables que pueden reconfigurarse según la necesidad. Lo llamamos el protocolo Fénix. Muerte y renacimiento en ciclos interminables de adaptación. Como para demostrarlo, el adaptable recibió un impacto directo de uno de los cañones principales del dominio eterno. En lugar de explotar, la sección del casco impactada absorbió la energía, analizó su frecuencia y se reconstruyó en una defensa perfecta contra esa arma específica. «Imposible», gritó Creax desde su estación de ciencia. «Los requisitos de energía, la potencia computacional necesaria». «Núcleos de computación cuántica», explicó Chen, casi profesionalmente. «Distribuidos por cada molécula de nuestras naves. Cada átomo es tanto computadora como componente, sensor y escudo. Aprendimos hace mucho tiempo que el tamaño no significa nada si no puedes adaptarte». La batalla se desarrolló como una danza de titanes, pero una donde solo un lado podía cambiar sus pasos. Las naves humanas fluían alrededor del fuego de las armas Crack como agua, sus formas cambiando constantemente. Lo que parecía una carcasa de motor vulnerable en un momento, se convertía en una plataforma de armas al siguiente. Los sistemas críticos se reubicaban dentro de las estructuras fluidas de la nave, haciendo imposible asestar un golpe mortal. La voz de la alto almirante Naira estaba tensa por la preocupación. 3 acorazados más reportan daños críticos. Sus armas, no solo se están adaptando a nuestras defensas. Están mejorando con cada disparo. Tenía razón. Cada andanada de la flota humana era más efectiva que la anterior. Sus sistemas de armas aprendían y evolucionaban en medio de la batalla. El protocolo Fénix no se trataba solo de cambiar de tamaño o forma. Se trataba de una mejora continua e implacable. «Señalen a la flota que retroceda», ordenó Cestile, su orgullo finalmente resquebrajándose ante lo imposible. «Necesitamos reagruparnos». «Y señor», interrumpió Creax, con un miedo genuino en su voz. «Las naves humanas están comenzando la etapa 4. En el visor principal, la transformada flota humana estaba cambiando de nuevo. Pero esta vez, no solo estaban creciendo o reconfigurándose. Las naves comenzaron a moverse en pares, sus cascos fluidos extendiéndose el uno hacia el otro como gotas de mercurio a punto de fusionarse. La voz del almirante Chen llegó una vez más. Se preguntaba cómo nos defendemos de las verdaderas amenazas entre las estrellas. «Alto almirante. Permítanos mostrarle». Protocolo Fénix, etapa 4, convergencia. La flota Crack observó con horror cómo las naves humanas comenzaban a combinar su materia inteligente, fusionándose y reformándose en configuraciones aún más grandes. 2 se convirtieron en una, luego 4 en 2. Las naves resultantes crecían no solo en tamaño, sino en complejidad y poder.
No solo se están transformando, susurró Naira. Están evolucionando. Cestile se aferró a su trono de mando, sus mandíbulas chasqueando rápidamente. Por primera vez en su larga carrera, se enfrentaba a un enemigo que lo hacía sentir pequeño. Y la batalla estaba lejos de terminar. Las tornas cambiaron. Las naves humanas fusionadas se alzaban en el espacio, cada una rivalizando ahora en tamaño con los acorazados Krak más grandes. Pero el tamaño ya no era el aspecto más aterrador de lo que enfrentaba la flota Krak. Era la inteligencia detrás de las transformaciones lo que realmente los helaba. Análisis de la convergencia completado, anunció la IA del adaptable a toda la flota humana. Nuevas capacidades de configuración desbloqueadas. Procesando ventajas tácticas. La almirante Chen observó cómo las naves fusionadas de su flota demostraban sus nuevas capacidades. Las naves combinadas no eran solo más grandes. Eran exponencialmente más poderosas. Sus núcleos cuánticos fusionados trabajaban en perfecta sincronización para empujar los límites de lo posible. Objetivo: el dominio eterno, ordenó Chen. Patrón de demostración Delta. La nave fusionada más cercana, una combinación de 4 naves anteriores ahora designada como Titán 1, se movió con la gracia de una nave mucho más pequeña. Su casco se onduló y fluyó, formando lo que parecía ser un masivo conjunto de enfoque de energía. Pero mientras los Krak preparaban sus escudos para un ataque de energía, el conjunto se transformó de nuevo, dividiéndose en cientos de plataformas de armas más pequeñas. Acción evasiva, rugió Cestile, pero era demasiado tarde. El ataque de Titán 1 no fue solo una andanada. Fue un asalto inteligente. Cada proyectil ajustó su trayectoria en tiempo real, aprendiendo del rendimiento de los otros. Cuando los escudos del dominio eterno desviaron la primera oleada, la segunda ya se había adaptado a la frecuencia del escudo. La tercera oleada ni siquiera necesitó golpear los escudos. Los proyectiles se desplazaron en fase a través de ellos por completo. Brecha en el casco en las cubiertas 12 a 15. Informó Naira, su forma cristalina vibrando de estrés. No solo están atravesando nuestras defensas. Están aprendiendo de cada interacción. La estación de ciencia de Creax estaba abrumada con datos. Las naves humanas, su poder de procesamiento combinado les permite ejecutar simulaciones de combate más rápido que el tiempo real. Nos están combatiendo usando estrategias que ya han perfeccionado en batallas virtuales de microsegundos. En el puente del adaptable, Chen recibió actualizaciones tácticas de la IA de su flota. Las naves fusionadas estaban funcionando más allá de sus proyecciones más optimistas. Cada nave era ahora una inteligencia colectiva, su materia inteligente coordinándose a nivel cuántico para predecir y contrarrestar cada estrategia Krak. Señora, informó uno de los oficiales de Chen. Los Titanes 2 y 3 informan estar listos para la maniobra helicoidal. Chen asintió. Ejecuten. 2 de las naves fusionadas comenzaron a moverse en un intrincado patrón en espiral, sus cascos fluidos extendiendo zarcillos de materia inteligente el uno hacia el otro. Pero en lugar de combinarse más, comenzaron a generar un masivo vórtice gravitacional entre ellas. Por el trono de cristal, susurró Cestile mientras observaba a 3 de sus acorazados quedar atrapados en el pozo de gravedad artificial. Las naves humanas no solo estaban luchando con armas, estaban convirtiendo el propio espacio en un arma. La voz de la alto almirante Naira era urgente. Las naves humanas están mostrando capacidades que violan las leyes conocidas de la física. Sus núcleos cuánticos compartidos de alguna manera les permiten reescribir el espaciotiempo local. Tenía razón. Las naves fusionadas habían trascendido el combate espacial convencional. Ya no eran solo naves. Eran motores de guerra que deformaban la realidad. Cada una capaz de manipular las fuerzas fundamentales del universo. Todas las naves, retirada de emergencia, ordenó Cestile, su orgullo finalmente destrozado. Diríjanse al punto de hiperespacio. Pero la flota humana lo había anticipado. Titán 4, posicionado cerca del punto de salida del hiperespacio del sistema, transformó toda su estructura en un masivo generador de campo de interdicción. La ruta de escape de la flota Krak estaba cortada. La voz de la alto almirante Chen llegó. De nuevo,
todavía exasperantemente tranquila. Quizás ahora sería un buen momento para reconsiderar su posición sobre la supervisión imperial. En el puente del dominio eterno, Cestile observó cómo su poderosa flota era sistemáticamente desmantelada por naves que parecían romper todas las reglas de la guerra que había aprendido. Naves que podían pensar, adaptarse y evolucionar más rápido de lo que cualquier defensa estática podía contrarrestar. ¿Sus naves?, preguntó finalmente, sus mandíbulas chasqueando con curiosidad derrotada. ¿Por qué las mantienen pequeñas cuando no están en combate? La respuesta de Chen llevaba un toque de diversión. Alto almirante, ¿nunca se le ocurrió que la moderación podría ser una forma de fuerza? Mantenemos nuestras naves compactas porque podemos, porque la eficiencia importa más que la intimidación. El tamaño sin propósito es solo un desperdicio. Como para enfatizar su punto, varias de las naves humanas comenzaron a revertir a sus formas más pequeñas. Su tarea, cumplida. Lo hicieron parecer fácil. Sus masivas estructuras fluyendo y comprimiéndose de nuevo en sus configuraciones originales con gracia fluida. El mensaje era claro. Los humanos no necesitaban mantener sus formas más grandes para demostrar su superioridad. El verdadero poder no residía en la exhibición constante, sino en la capacidad de adaptarse cuando era necesario. Y la lección de adaptación del Imperio Crack estaba lejos de terminar. La caída del orgullo. El puente del dominio eterno estaba en silencio, excepto por el crepitar ocasional de los sistemas dañados. El alto almirante Cestile se encontraba ante su trono de mando, observando cómo el último de sus acorazados se rendía a la flota humana. La poderosa armada Crack, terror de 1000 sistemas estelares, había sido sistemáticamente desmantelada por naves que podían reescribir su propia realidad. Sus términos, Almirante Chen. La voz de Cestile llevaba el peso de 10.000 años de orgullo Crack. La imagen de la almirante humana apareció en lo que quedaba de su visor principal. Se veía exactamente como al principio de la batalla, compuesta, profesional y completamente impasible ante la asombrosa demostración de poder que su flota acababa de exhibir. Primero, déjeme mostrarle algo, dijo Chen. Con un gesto, mostró una pantalla holográfica. Esta es una transmisión que interceptamos de su oficial científico a su Estado Mayor. Creo que usted la desestimó. Aparecieron las lecturas de sensores anteriores de Creax, mostrando los cambios iniciales en la flota humana. La evidencia de lo que se avecinaba había estado allí desde el principio, pero el orgullo de Cestile lo había cegado a las advertencias. Su oficial científico entendió lo que estaba viendo, continuó Chen. Reconoció que nuestras naves no eran solo máquinas, sino organismos en evolución. Es por eso que estamos teniendo esta conversación en lugar de continuar la batalla. El Imperio Crack puede aprender. Las mandíbulas de Cestile chasquearon lentamente. Podrían destruirnos ahora. ¿Por qué no lo hacen? Porque eso no es lo que somos. La voz de Chen se suavizó ligeramente. La humanidad no desarrolló el protocolo Fénix para la conquista. Lo desarrollamos porque sabíamos que la supervivencia en esta galaxia requiere más que solo poder. Requiere sabiduría. Como para demostrar su punto, las naves humanas fusionadas comenzaron una nueva transformación. En lugar de plataformas de armas, se reconfiguraron en masivas estaciones de reparación y rescate, extendiendo zarcillos de materia inteligente hacia las naves Crack dañadas. ¿Qué están haciendo?, preguntó Naira, observando cómo las naves humanas comenzaban a reparar las mismas naves que acababan de derrotar. Mostrándoles otro tipo de fuerza, respondió Chen. Nuestras naves pueden sanar tan fácilmente como pueden dañar. La misma tecnología que nos hace formidables en la guerra nos hace invaluables en la paz. La materia inteligente habilitada cuánticamente fluyó sobre las naves Crack, analizando y reparando daños a nivel molecular. Horas de combate devastador estaban siendo deshechas en minutos. Dijo antes que el Imperio Crack trae orden al caos. Continuó Chen. Pero el verdadero orden no proviene de la dominación. Proviene de la adaptación, del aprendizaje, del crecimiento. Eso es lo que la humanidad ha estado tratando de dominar. No solo la capacidad de cambiar nuestras naves, sino la sabiduría para saber cuándo y por qué cambiarnos a nosotros mismos.
Cestile observó cómo sus poderosos acorazados eran restaurados, no a su estado original, sino a algo sutilmente mejorado. Las naves humanas no solo los estaban reparando. Les estaban enseñando, compartiendo aspectos cuidadosamente seleccionados de su tecnología. Estas mejoras en sus naves, explicó Chen, son nuestros términos. Les estamos dando la base de la tecnología de adaptación. No armas, sino herramientas. La capacidad de crecer, de cambiar, de ser más de lo que son. Lo que hagan con ello determinará la futura relación entre nuestros pueblos. Las implicaciones lentamente se hicieron evidentes para el Estado Mayor Crack. Los humanos no buscaban humillarlos o destruirlos. Estaban ofreciendo algo mucho más poderoso, la oportunidad de evolucionar. ¿Y si usamos estos dones para la conquista?, preguntó Cestile, probando. La sonrisa de Chen fue de complicidad. La tecnología que hemos compartido tiene limitaciones incorporadas en su estructura cuántica. Solo puede usarse para defensa y reparación. Para acceder a todo su potencial, el tipo de poder que vieron hoy, se requiere algo que el Imperio Crack tendrá que aprender por su cuenta. ¿Y qué es eso? La comprensión de que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de dominar, sino en la sabiduría para adaptarse. Su imperio ha sobrevivido durante 10.000 años a través del poder. Imaginen en lo que podrían convertirse si aprendieran a evolucionar de verdad. Mientras la flota humana comenzaba a revertir a sus configuraciones compactas, preparándose para escoltar a las naves Crack a un punto de encuentro diplomático, Cestile comprendió el corte más profundo de todos. Los humanos no solo habían derrotado al Imperio Crack, habían dejado obsoleta toda su filosofía. En una galaxia de imperios rígidos y potencias estáticas, la humanidad había descubierto una verdad fundamental. El futuro no pertenecía al más grande ni al más fuerte, sino a aquellos que podían cambiar. Y el cambio, como estaban aprendiendo los Crack, podía comenzar con un solo momento de humildad. Timonel, ordenó Cestile, enderezando su armadura ceremonial, fijen rumbo para igualar al buque insignia humano. Tenemos mucho que aprender. La era de los imperios estáticos había terminado. La era de la adaptación había comenzado.